Bienvenidos a Perdernos para Encontrarnos. Hoy tenemos con nosotros a alguien que ya es parte de esta casa. En la primera temporada conocimos a Carlos Giraldo, desde su historia personal, su proceso migrante y la humanidad que lo atraviesa. Pero esta vez vuelve desde otro lugar, su rol profesional, como abogado experto en migración y fundador de Migrantes al Día. Queríamos abrir este espacio porque muchas de las preguntas que ustedes nos hacen cada semana necesitan una voz clara, honesta y experta. Esta conversación es directa, útil y necesaria, y puede cambiar el rumbo a miles de personas. Casos reales, dudas frecuentes y explicaciones que nadie está dando con tanta claridad. Así que prepárense, hoy Carlos regresa no solo como invitado, sino como una guía en un momento clave para nuestra comunidad. Yo soy Carlos Giraldo, soy abogado formado en Derecho entre España y Colombia, en la Universidad Externada de Colombia y la Universidad de Barcelona, y estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Barcelona. Llevo más de 15 años dedicándome principalmente al derecho de extranjería, aunque también trabajo en temas de derecho de familia, dos áreas que muchas veces están más conectadas de lo que parece cuando hablamos de procesos migratorios. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra segunda temporada de entrevistas en Perdernos para Encontrarnos. Hoy estamos acompañadas de un invitado que ustedes ya conocen, que ya han tenido el placer de ver una entrevista un poco llevada a su vida personal, a su lado más humano. Lo conocen, pero esta vez vamos a hacer un formato distinto. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a Carlos Giraldo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Karime, muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo fui el primer capítulo de tu primera temporada y el segundo capítulo, el primer invitado de la segunda temporada también. Así es, y nos alegra mucho que estés nuevamente con nosotros, que esta vez vengamos a desafiarnos, a compartir un formato distinto con ustedes, porque en la cotidianidad y en todos los procesos legales, estar en manos de un buen abogado es muy importante. Y bueno, vengo también a contarles un poco que no solamente, como ya no vamos a hablar de la vida personal de Carlos, quiero preguntarle a Carlos cómo ha sido ese transcurso del último año en tu vida. ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional? ¿Cómo ha evolucionado la vida de Carlos a nivel profesional y tu perfil en las especialidades que tienes? Pues mira, te cuento, yo, como decía en la entrevista inicial, yo llevo 20 años aquí en España y estudié mi carrera aquí y el desarrollo de mi etapa profesional ha sido directamente aquí en España, exclusivamente en Derecho de Extranjería desde hace más de 15 años y también desde hace unos años he incursionado también en temas de Derecho de Familia y pues algunas cosas de Derecho familiar. Es decir, que dentro de los procesos que tú actualmente manejas, no solamente es la regularización, ¿verdad? No, claro que no. O sea, como te digo, el fuerte mío desde hace más de 15 años es el derecho de extranjería en general, todos los supuestos de extranjería. Y en los últimos años también hemos metido con mucha fuerza otros aspectos del derecho, como es el derecho de familia, divorcios, custodias y todas estas cosas de derecho familiar. Vale, pues me parece estupendo que tú tengas esta amplia formación, porque eso nos va a permitir a nosotros en esta entrevista empezar a desarrollar casos de uso. Aquí queremos un poco conocer esa estrategia, esa gran, digamos, evolución y consejos que nos puede dar toda tu experiencia que tienes. Entonces, antes de todo, un poco conocer a qué te dedicas actualmente, cuáles son tus especializaciones, formatos de migración, cómo ves hoy en día el estado migratorio. Y luego ya iremos profundizando en estos casos de uso. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que podamos terminar hoy la entrevista y podamos resolver esas dudas que a veces nos acogen a todos. Esas dudas que entre tanto a veces consultar la IA, internet, pues terminamos que seguimos confundidos. Entonces, vamos a centralizarnos en qué has hecho, qué hoy en día es Carlos Giraldo y tu firma de Migrantes al Día. Entonces, Carlos, cuéntame qué hoy en día estás haciendo. Mira, yo desde hace algún tiempo empecé con mi proyecto personal, que es una plataforma que yo creé que se llama Migrantes al Día,
¿vale? Entonces es una comunidad que nació de amigos, de la cartera de clientes que yo tenía, principalmente en Barcelona y en Alicante, y que ha venido creciendo y ahora pues que ya he montado mi propio despacho. Entonces digamos que todo lo fusionamos y lo canalizamos a través de Migrantes al Día. Migrantes al Día se dedica exclusivamente a temas de derecho de extranjería en España, en todo el territorio nacional, y hemos ampliado la cobertura. Ahora tenemos muchos clientes en Valencia, en Madrid, tenemos algunas cosas que han salido recientemente en Sevilla, y pues eso, la idea es dar cobertura a nivel nacional. Eso, digamos que es una gran noticia porque lo que veo es que has tenido una gran evolución y aparte de eso nos estás brindando un servicio a nivel España, ¿no? O sea, esto ya puede abarcar diferentes casos, diferentes situaciones y nos genera una facilidad para, no sé, interactuar contigo en cualquier lugar, ¿no? O sea, no solamente tu servicio está acotado aquí a Barcelona, sino a nivel nacional. Claro, esto es posible principalmente porque la mayoría de procedimientos de extranjería se hacen de forma telemática, entonces pues esto ya como profesionales nos autoriza a ejercer en todo el territorio nacional. Pero también el principal, digamos, motivo de éxito en ese sentido es las conexiones que yo he logrado establecer en las diferentes ciudades. Yo he tenido la oportunidad de conectar, así como he conectado con ustedes, con otras personas que tienen comunidades grandes en estas ciudades que he mencionado y a partir de ahí empezar a canalizar eso, porque claro, no es lo mismo, que es que el abogado está en Barcelona y yo estoy por aquí en un pueblo de Sevilla y cómo voy a confiar en él. Precisamente por eso te lo pregunto, porque es muy difícil generar esa conexión. Si es difícil en la misma ciudad, pues en otros lugares es un poco más complejo. Entonces, tener esa confianza y esa tranquilidad de que podemos hacer procesos telemáticos, de que esa comunicación no se va a cortar por la distancia, yo creo que es un punto favorable y algo importante a tener en cuenta cuando vas a escoger tu abogado de confianza, ¿no? Efectivamente, y de hecho la manera que lo estamos haciendo para conseguir esa cercanía es precisamente no perder esa esencia que ha tenido Carlos Giraldo como abogado y pues Migrantes al Día de su creación, que es generar ese punto de confianza en el extranjero que sienta que nosotros nos ponemos en su lugar, que entendemos su situación, que hemos pasado por ahí y esa cercanía es la que nos permite a nosotros que la gente confíe aunque esté a kilómetros de distancia. Muy bien. Pero bueno, yo tengo una duda y esto es un poco más una duda personal. Cuando hablamos del rol de abogado, yo siento que, bueno, primero que todo hay que estudiar leyes para ser abogado. Es decir, hay que aprenderse todas las leyes y la normativa de un país en específico. O hay diferentes cosas que se puedan hacer para presentar un caso sin necesidad de conocer las leyes. ¿Para ti es vital tener esta formación? Mira, en cuanto al derecho en general como tal, sí, el que quiere ejercer la carrera de abogado, específicamente abogado, sí o sí tienes que tener un grado en derecho, haber presentado un máster habilitante, que es el máster de acceso a la abogacía, y solamente las personas que hemos hecho esto podemos ejercer como abogados, que es lo que significa litigar, presentar un proceso judicial y estas cosas. Luego, adicional a eso, los que tienen formación jurídica también pueden ejercer en otros campos, por ejemplo, en el tema de extranjería. El tema de extranjería no se requiere esto que acabo de explicar, se requiere algo, digamos, un requisito diferente. Por eso es que los gestores, por ejemplo, también pueden hacer temas de extranjería y muchas veces los gestores no son abogados. Y no es una crítica, es una realidad. Muchas veces los gestores son administradores de empresas, por ejemplo, que han hecho un máster para poder ejercer como gestores y el gestor es simplemente la persona que se encarga de servir de puente entre la persona y la administración. Entonces no necesariamente es una persona que tiene formación jurídica. Por eso en mi opinión personal, yo siempre recomiendo que los temas de extranjería los hagan preferiblemente con abogados y no con gestores, pero bueno, pero ellos también están totalmente habilitados, incluso hay muchos que también tienen mucha experiencia, pero no tienen formación jurídica como tal. Si yo dentro de mi día a día tengo la necesidad de buscar un abogado y tengo que, bueno, digamos como que entrar a validar todo este tipo de formación, ¿hay algún lugar, alguna forma, algo que yo como una persona normal tendría que tener en cuenta antes de contratar un abogado?
Sí, pues mira, lo más importante y lo principal es la confianza. Y la confianza se genera a partir de lo que te transmite ese profesional. Entonces, por ejemplo, si tú ves por internet una página donde hay 50.000 seguidores y hay un montón de cosas difusas, pero por ningún lado ves que específicamente se esté diciendo que es un abogado, pues posiblemente no es un abogado, posiblemente ni siquiera es un gestor, posiblemente es una persona que tiene muchos seguidores y está aprovechando eso para atraer situaciones. Ahora mismo hay muchas plataformas digitales, la famosa Legal Teach. Y redes sociales, ¿no? Hay perfiles de influencers, por ejemplo, dando consejos migratorios. Claro, digamos en cierta medida no está mal que cada uno pues desde su experiencia hable, pero que la gente que está viendo, que está consumiendo ese contenido tenga claro que lo que está viendo ahí es algo que te está contando una persona desde su experiencia personal o la que vivió con su primo y su hermano y su tío, pero no es o sea, no se puede nunca comparar con un asesoramiento jurídico. Es que eso es lo que yo quiero, bueno, en Perdernos para Encontrarnos queremos hacer énfasis en este punto. Es muy importante establecer que cuando tú tienes la necesidad de contratar o de tener la asesoría de un abogado, estemos tranquilos y con la confianza de que realmente está certificado para ello, que realmente se tiene el conocimiento y que su experiencia y que todas sus certificaciones y demás, no sé, camino es realmente lo que habla del abogado. Entonces, ¿por qué? Porque aquí nosotros tenemos una comunidad muy grande de migrantes y claramente todos han tenido la necesidad de tener un abogado. Para nosotros es muy importante contar y estar felices de que tú tienes todo este conocimiento y estas certificaciones y que conoces el circuito legal, que conoces el ciclo de vida de un caso y por eso estamos muy contentos de contar con tu colaboración. Por eso te hago las preguntas así un poco, decir cómo y por qué. ¿Y cuándo es el abogado? ¿Y cuándo uno sabe normalmente que un abogado sí está certificado? Porque pues es lo que todos los días nosotros nos preguntamos cuando necesitamos esto. Mira, para responder también a esto que de pronto no lo respondí a fondo, para saber si un abogado realmente es abogado, tú entras a la página del colegio, tú pones el nombre completo de esa persona y ahí te tiene que salir que está inscrito en un colegio de abogados. Si no está inscrito en un colegio de abogados, por mucho que diga que es abogado, no lo es. Claro, y con eso estamos evitando muchas situaciones en las que a veces, pues bueno, hay situaciones no favorables donde se hacen pasar por otra persona. Bueno, ya ustedes me entienden de lo que les estoy hablando. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Es muy importante ver que la experiencia también vale, que las certificaciones también valen, porque realmente eso es lo que da un valor en el momento de las cosas. Bueno, ahora ya que hemos hablado un poco, que hemos hecho una introducción profesional a lo que tú haces, voy a aquí ya a incluir uno de los casos de uso, ¿no? Porque eso es lo que realmente la comunidad quiere ver. Aquí vamos a poner en juego no solo hablar de tu profesionalidad y de las certificaciones, sino vamos a esa prueba estratégicamente y en línea, por decirlo así, cómo desarrollas un caso de uso. ¿Vale? Te voy a leer el caso. Entonces, te voy a leer el caso. La idea es que dentro del caso que vamos a evaluar se pueda mirar las diferentes variables, las posibles vías jurídicas, los riesgos que hay habitualmente en todos estos procesos, los errores frecuentes que a veces cometemos por desconocimiento o por ignorancia y también la formación o lo que nos faltaría como tipcito para poder llevar a cabo este caso. Entonces, te voy a leer el O sea, caso. es como un tipo concurso, me preparo. Sí, esto es una Qué en bueno, caliente qué bueno. y con el objetivo de que demuestres tu experiencia, porque eres un Listo. gran abogado y esta comunidad necesita conocerte. Venga, vamos a eso pues. Bueno, entonces, primer caso de uso. Le pusimos un título, se llama Cambio de régimen comunitario a general tras ruptura de una relación, ¿vale? Dice, María tiene una tarjeta comunitaria porque estuvo casada durante 3 años con un ciudadano de la Unión Europea. Su tarjeta aún tiene 12 meses de vigencia, pero se acaba de divorciar y no trabaja actualmente. Aquí, Carlos, para preguntarte, ¿pierde automáticamente su derecho de residencia en el momento en que empieza a hacer su divorcio?
Esta es una pregunta muy interesante porque la respuesta rápida es no pierde automáticamente su residencia, pero eso hay que tenerlo, digamos, con con las situaciones paralelas que se generan alrededor de esto. ¿Por qué lo digo? Porque la gente se queda con esto que acabo de decir y entonces ya, no. Cuando pasa esto, tú tienes una obligación. Lo primero que tienes que tener claro es que tú tienes una obligación de informar tu cambio de situación. Es decir, espérame, es decir, que, por ejemplo, yo estoy casada con alguien de la Unión Europea, me divorcio, ¿yo tengo que ir a algún lado a notificarlo? Correcto, tú estás obligada y es gravísimo no hacerlo y eso casi nadie lo sabe. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ya tienes la sentencia de divorcio, tú tienes que comunicar el cambio de tu situación. Bueno, en general siempre tienes que hacerlo, pero en este caso específico más aún, porque ten en cuenta que a ti la autorización que tú recibiste fue por tener un vínculo conyugal con un ciudadano europeo. Ok, Entonces, claro, en el momento en que ese vínculo cambia, tú estás en la obligación de avisar. vale. Entonces, esto es lo primero que tienen que tener en cuenta todos. Es muy importante, como en el caso pones, que todavía tiene un año de vigencia su tarjeta. No, esto tiene que hacerse en un plazo máximo de 3 meses. Ok, vale. Entonces, lo primero que tengo que hacer es notificarlo apenas tenga la sentencia, me dices, Correcto, ¿vale? No importa que en la tarjeta todavía tenga vigencia, yo tengo que hacerlo apenas tenga la sentencia. correcto, porque tú ten en cuenta que una tarjeta comunitaria te la dan por 5 años Sí, y supongamos que al tercer año, que todavía te quedan dos, sucede este evento, entonces la gente normalmente dice, ah, pues tengo 2 años de residencia, no pasa nada. Y claro, no pasará nada porque seguramente no se van a enterar, pero cuando vaya a renovar esa tarjeta y se den cuenta que 2 años antes esta persona se había divorciado, había cambiado su situación y no había avisado, va a tener un problema muy grande. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, hay dos maneras de abordar esta situación dependiendo de cuánto tiempo duró el vínculo. No recuerdo vale. si en el ejemplo me lo estás diciendo, pero básicamente si el vínculo duró más de 3 años, Acá dice que estuvo casada durante 3 años bueno, con la persona. entonces mira, el requisito para no tener que cambiar la tarjeta y que simplemente baste con la obligación de avisar es que el vínculo haya durado más de 3 años y que de esos 3 años mínimo hayan tenido residencia un año en España. ¿Vale? ¿Vale? Entonces eso es clave. Si esta persona, como es el ejemplo que parece que estás planteando, duró el vínculo 3 años y en el supuesto creo que no lo pone, pero lo que yo digo, si de esos 3 años uno estuvo en España, basta con comunicar el cambio de estado civil y tiene que hacer nada más. Y ella puede conservar la tarjeta, el NIE. Por eso digo, si el vínculo duró más de 3 años y un año vivieron en España, ella no tiene que cambiar su tarjeta, se queda con Vale, la misma tarjeta y perfecto. todo. Ok. ¿Qué pasa si duró menos tiempo? Si duró menos de 3 años el vínculo, ¿vale? Pero más de un año, es decir, entre 1 y 3 años, entonces el vínculo duró menos de 3 años, pero más de un año, es decir, de 1 a 3 años, Ok, tendrá igualmente la obligación de comunicar el cambio de situación, pero además tendrá que solicitar una modificación de su tarjeta. ok. Fíjate que haya más, es de más detalle. Tendrá que solicitar una modificación de su tarjeta, aunque la tarjeta actual todavía tenga 2 años de vigencia, como el ejemplo que acabamos de dar. Ok, perfecto. Entonces, tiene que solicitar la modificación de su tarjeta a una tarjeta del régimen general, que es la de todo el mundo, la normal. ¿Cómo tiene que hacerlo? Pues tendrá que hacerlo mediante los medios habituales para tener esa tarjeta, que es demostrar medios económicos, estar trabajando o los supuestos de la ley. Es muy importante eso, porque la gente como ve que le quedan 2 años de todavía de vigencia a su tarjeta, no hacen nada. O sea que es decir que si lleva menos de los 3 años, debe cambiar su régimen al general. Correcto. Ok, Entonces perfecto. la conclusión es esa. Si lleva más de 3 años, pues puede ser con su tarjeta, pero avisando. Si lleva menos de 3 años, pero más de un año, tiene que modificar, pero avisando también. Y ahora, si lleva menos de un año, pues no podrá hacerlo. Entonces ya será, digamos, hay que analizarlo con detalle o, bueno, igual siempre también están las opciones del famoso, del tradicional arraigo. Ok, va perfecto, porque ahí también tengo una duda y te lo voy a mezclar un poquito en este caso. Y si ella está trabajando, si, o él, porque pues esto no es de solo mujeres, en la relación, la persona que tuvo su tarjeta comunitaria está trabajando, no puede pasarse al arraigo laboral. Claro, pero esa es la última opción. Ok, Por eso ok, te digo, la opción ideal, aunque esté trabajando, la opción ideal es que si duraron más de 3 años, continúa con su tarjeta, pero avisando. Si duraron menos de 3 años, modifica al régimen general, pero avisando. Si duraron menos de un año, pues sí, hay que hablar del arraigo laboral, pero esa sería la última opción.
Perfecto. Bueno, pues si ustedes quieren o tienen este mismo caso, por favor, escríbanos en nuestro comentario que quieren tener más información y nosotros, bueno, ya reconduciremos el tema, el caso, miraremos a ver cuál es su caso especial y coméntenlo, por favor. Miren que es un caso que yo creo que habitualmente se ve mucho por aquí. Entonces, nada, queremos escucharlos, ¿vale? Yo voy a pasar al siguiente caso porque creo que esto nos dejó mucha emoción. Te voy a leer el siguiente caso. El siguiente caso habla de la denegación de un arraigo. Dice, Juan solicitó arraigo sociolaboral y fue denegado por falta de pruebas suficientes de los recursos económicos. De los recursos económicos, no solo de él, sino del empleador. Ha pasado 20 días desde la notificación. Entonces, aquí, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Conviene interponer un recurso, Carlos? Mira, esto hay que analizarlo en detalle porque no en todos los casos conviene. O sea, básicamente lo primero que hay que tener claro es los recursos, el plazo para interponer un recurso es de un mes. En este caso, pues me dices que llevan 20 días, pues todavía está dentro de plazo. Pero aquí es donde hay que tomar una decisión estratégica muy importante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, dices que la denegación es por falta de solvencia del empleador, lo primero que habrá que mirar es si realmente hay falta de solvencia del empleador o es que no se presentó, por ejemplo, la documentación pertinente que podía acreditar esa solvencia del empleador. Oye, una pregunta, cuando se hace este tipo de arraigo, claro, yo entiendo que el empleador tiene que presentar sus documentos, es decir, que desde el Departamento de Extranjería también se hace un estudio de viabilidad y o de solvencia al empleador. Claro, o sea, en este caso, cuando se habla de la solvencia del empleador, se está hablando de que ese empleador tiene que acreditar que tiene los recursos económicos suficientes para vivir él, para pagarle el salario a los empleados que ya tiene y para pagarle el salario a un empleado más, que es el que supuestamente va a contratar. Entonces, este es un tema muy delicado porque cuando la empresa no tiene, o sea, cuando la documentación que se presenta en un expediente no tiene Los soportes buena suficientes, ¿no? acreditación de la solvencia económica del empleador, pues esto es una denegación. Entonces, para responderte así rápido, que si vale la pena recurrir, depende de si efectivamente la empresa sí tiene cómo demostrar esa solvencia y podemos Claro que alegarla sí. adjuntando documentación nueva, presentando alguna situación que ha variado o mejorar la situación, vale la pena. Si no, pues es una denegación segura. Aunque recurras, te lo van a denegar igual. Ok, es decir que yo a veces he escuchado, es como, yo me vuelvo autónomo y te contrato, ¿no? Hago el arraigo sociolaboral, ¿no? Bueno, te conviertes como un empleador cuando eres autónomo, pero no es solamente eso, o sea, yo entiendo, lo que estoy entendiendo acá es que el empleador tiene que tener un histórico, tiene que tener unas bases de verdad de solvencia y de capacidad de pago que pueda demostrar que tú puedes tener este empleado en tu empresa o en tu, bueno, independencia cuando eres autónomo, ¿no? No es solamente decir, vale, yo me vuelvo autónomo o vale, yo pongo mi empresa y ya te puedo ayudar con la documentación. No, tienes que Claro. tener un soporte, ¿cómo decirlo? Bancario, ¿no? Económico. Claro, además que ten en cuenta que cuando tú vas a presentar una oferta de trabajo con una empresa de reciente creación, como lo que estás comentando, en el 90% de los casos te lo van a denegar, Claro. porque no tienes cómo demostrar esa solvencia. Ok, y entonces, Carlos, ¿cuál sería la estrategia que Juan debería hacer en este momento? Pues valorar si el empleador que le hizo la oferta de trabajo, si cumple con los criterios para tener en cuenta que puede demostrar la solvencia y organizar un expediente en donde se presente un recurso adjuntando documentación adicional que permita demostrar que sí hay solvencia o definitivamente desistir de ese empleador y buscarse un empleador que tenga solvencia. Y ahora otro caso también importante, otro tema importante a tener en cuenta, muchas veces sale más rápido desistir de ese procedimiento y presentar uno nuevo que presentar un recurso que normalmente tardan 10 meses, 11 meses o Pues un mira año. que eso te iba a preguntar, porque yo supongo que aquí se abre un expediente, ¿no? Como lo llaman un expediente, pues va a tener esta nota, va a tener este histórico, pero bueno, obviamente yo desconozco cómo gestionan las resoluciones en extranjería, pero claro, dentro de tu experiencia, lo que tú has visto en los casos es que es mejor presentar un nuevo
expediente, se dice, perdón, Sí, eso, sí, un nuevo iniciar un expediente, nuevo uno procedimiento. nuevo que da respuesta si estamos fuera de plazo, ¿no? Porque si realmente vale la pena colocar, o sea, completar y soportar de que en este caso el empleador sí tiene los recursos financieros, vale la pena. Si no, entonces es mejor presentar un recurso nuevo. Un recurso nuevo no, un proceso nuevo. Exacto, un proceso nuevo. Claro, o Vale. sea, es lo que digo, o sea, básicamente el punto, digamos, con el que nos tenemos que tener todos grabado después de este caso tan interesante es, los recursos no siempre te van a garantizar un éxito. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es si en el recurso vamos a adjuntar documentación nueva, vamos a presentar algo que nos haga, que le haga ver al administrador de justicia, al administrador, perdón, de extranjería, que le haga ver que sí hay cambios realmente, que sí se puede Exactamente. modificar, pues entonces podemos valorar esta opción. Pero es que muchos abogados, y tengo clientes que me ha pasado que no, no, el abogado me denegaron y encima me cobró no sé cuánto por el recurso. Y cuando tú ves, es que el recurso ya, yo ya te lo digo, te lo van a denegar. Y no, no, que hay que esperar. Y esa pobre persona espera 10 meses para que le denieguen el Claro. recurso cuando el abogado desde el primer momento sabía que ese recurso se lo iban a denegar porque no aportó nada nuevo. Entonces, eso es lo más importante. Muy bien, Carlos, muchas gracias por contarnos y ayudarnos con este caso. Les cuento, pues después de este caso, yo también quiero que ustedes nos comenten si necesitan este tipo de asesoría, coloquen en los mensajes info arraigo sociolaboral y nosotros ya conduciremos el mensaje y los ayudaremos en lo que nosotros podamos, ¿vale? Ahora, pues como está la ronda de los casos, no voy a parar. Lo siento, Carlos. No vamos a parar, vamos a seguir viendo casos. Algo Hagámosle. muy importante que yo no les había dicho y no lo quería decir al comienzo es que estos casos son los reales de nuestra comunidad. Entonces, al final, pues nos sirve a todos y pues de todas maneras es un concurso para que demostremos un poco la experiencia de Carlos, que vuelvo y te lo digo, muy agradecidas de que estés acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Hagámosle que el ejercicio está súper interesante. Bueno, entonces va el siguiente caso. El siguiente caso es un estudiante que termina el máster y quiere quedarse. Dice, Leonardo termina su máster oficial el próximo mes y quiere quedarse en España. Existe la posibilidad de que una empresa le haga una oferta de trabajo, pero aún no está confirmada. En este caso, Carlos, ¿qué requisitos debe cumplir Leonardo para cumplir con esta oferta? Vale, esto también es súper interesante, Eli. Estás eligiendo muy bien los casos porque son temas muy comunes que seguramente la gente siempre se ve atascada y no nos asesoran bien, toman decisiones equivocadas. Aquí lo más importante que tener en cuenta esta persona que está en esta situación es el primer requisito, el principal, el básico es haber culminado los estudios. Tú Claro. no puedes hacerlo aunque no hayas terminado los estudios. Y básicamente esto también quiere decir que aunque todavía tu tarjeta tenga mucho tiempo de vigencia, tú puedes iniciar esta solicitud inmediatamente terminar los estudios. Ok, Hay casos donde, por ejemplo, no sé, yo tengo la tarjeta porque renové o porque terminé más rápido el máster de lo que se esperaba y mi tarjeta va hasta diciembre, pero yo terminé en septiembre, pues tú en septiembre ya puedes hacerlo, ¿vale? Entonces, lo primero es eso, puedes hacerlo y el primer requisito es haber terminado los estudios. ok, Luego, el segundo requisito principal para hacerlo de la manera como en el caso se plantea es efectivamente contar con una oferta de trabajo de un empleador. El empleador tiene que tener, digamos, los mismos requisitos de lo que hablábamos anteriormente, demostrar medios económicos y todo esto. vale. Y es importante también tener en cuenta que si no es esa opción, hay otras opciones. Hay una opción que hay que valorar muchísimo cuando la persona ha terminado los estudios, se quiere quedar y todavía no cuenta con una oferta de trabajo o no está tan clara como en este caso, o Sí, todavía no es seguro que la van a hacer, pues otra opción muy interesante es pedir algo que se llama la autorización de residencia para búsqueda de empleo. ok, Esta autorización, que solamente aplica para estudiantes que han terminado sus estudios, que también importante resaltar que solamente estamos hablando de estudios oficiales, porque con la reforma del reglamento del año pasado, sí, ahí se hace una gran diferencia. Antes aplicaba para todo. En cambio, ahora, con el reglamento que entró en vigencia en mayo del 2025, se hace una gran diferencia entre estudios oficiales y estudios no oficiales. Entonces, para este caso, los estudios oficiales, puede hacer lo de la búsqueda de empleo, es una autorización de residencia que te van a dar por 24 meses, en donde tú en esos 2 años puedes con tranquilidad buscar una oferta de trabajo y tan pronto tengas una oferta de trabajo, volver a modificar
a la autorización de residencia y trabajo. Ok. El requisito principal para esta es demostrar que tienes medios económicos propios porque esta autorización para búsqueda de empleo, obviamente, como su nombre lo dice, es para buscar empleo, entonces no te autoriza para trabajar. Pero ¿y esa de empleo tiene que ser consecuente a la formación que hizo No, o puede ser cualquiera? no puede ser, no está vinculado. No es claro, porque a veces uno dice, bueno, pero si no consigo en lo que estudié, pues no sé, de pronto en lo que salga, ¿no? Porque pues las oportunidades son las que tienes en ese momento. Sí, no está vinculado y también pues, es importante no recordar que la persona cuando está durante su autorización de estancia por estudios, de acuerdo a las reformas recientes, al nuevo reglamento de extranjería, también pueden trabajar sin necesidad de una autorización específica. O sea, la tarjeta ya trae aparejada una autorización para trabajar. Entonces, Mm. muchas veces pasa que este mismo lugar donde está trabajando es el lugar que le hace la oferta de trabajo en el momento en que termina sus estudios. Oye, mira que yo creo que estoy muy feliz porque no creas, yo estoy preguntando cosas y estoy con muchas dudas en mi mente. Y no solo porque me aplican en muchas situaciones a mí, sino porque hoy en día en las redes tú escuchas de todo, de todo, de todo, de todo. Escuchas que lo que tú decías hace un momento, el influencer que está hablando desde su experiencia, es que la IA me dijo tal cosa. ¿Tú crees que este caso vale la pena preguntarle a ChatGPT? Ningún caso vale la pena preguntarle a ChatGPT. Ninguno. Ningún caso vale la pena porque ChatGPT, primero, es una herramienta que no está pensada para que termine pensando por el ser humano, o sea, tampoco. O sea, no sé, si yo le pregunto al ChatGPT unos síntomas de una enfermedad, yo no voy a reemplazar a un médico jamás en la vida. Entonces, esto es exactamente igual. Yo he escuchado, o clientes a veces, de estos clientes que tienen poca delicadeza, te mandan, el ChatGPT me dijo esto. Pierdo más tiempo yo tratando de aclararle a la No, persona que claro. eso no es así, porque Sí. realmente, mira, por ejemplo, en este caso muchas veces pasa, y ya sea ChatGPT o el influencer de turno o el primo o como dicen aquí, o el cuñado, pero, pero muchas veces recibes información equivocada, ¿vale? Entonces, básicamente, para así que se me venga así a la mente un caso real reciente, pues el de una persona que es muy común además, una persona que utiliza, se matricula en un centro de estudios que no tiene el nivel de oficial y piensa que, a pesar de que sí le van a dar una autorización de estancia por estudios, piensa que esa autorización le va a permitir hacer esto que estamos comentando y no se lo va a permitir. Y eso no te lo dicen o por mala fe o por desinformación o por lo que sea. Entonces es muy importante porque a veces una decisión, o sea, elegir un camino actualmente que provisionalmente puede traer lo que tú estabas consiguiendo, te puede generar un problema en el futuro, porque tú no sabías que cuando vayas a renovar, entonces no era como tú pensabas o no o como tú querías. Sí. Entonces, por eso es muy importante siempre asesorarse de verdad con personas que tengan experiencia y además que escuchen tu caso y que atiendan y que te respondan específicamente de tu caso, porque también está el otro tipo de personas que se asesoran de abogados con mucha experiencia, pero preguntando genéricamente. Estos abogados que tienen 1 millón de seguidores, 800.000, 500.000, está muy bien, pero tú de esos, ni siquiera de ellos te puedes fiar de que te estén respondiendo una pregunta que tú hiciste en un chat, porque él te está respondiendo de forma genérica. Es más, ni siquiera se fían de lo que yo estoy diciendo aquí en este momento, porque lo que yo estoy diciendo aquí en este momento, de pronto a tu caso específicamente no aplica por algún detallito que en este momento pues no tiene la mesa. Sí, es que realmente hay mucha desinformación. Ahora como todo se vuelve tan viral en minutos. Mira que yo le llamo malinformación y me parece que es Sí. más peligrosa la malinformación que la desinformación. Sí, 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 porque te hacen creer que lo que te están diciendo es verdad, que es la verdad absoluta. Entonces, o se confunden conceptos, bueno, y a veces uno mira o escucha y se cree que esa es la verdad y ese es el mensaje que transmite, que transmite, que transmite. Decía mi abuelita que a veces cuando uno transmite algo, empieza un teléfono roto. Mm, Y es decir, la persona que inicialmente lo dijo a la otra persona que le llega el mensaje totalmente distinto. mm. Y Entonces, si esa mentira se repite varias veces, se convierte en una realidad, en una verdad. exacto, exacto. Bueno, con esto terminamos la primera ronda de casos.
Escuchen bien, la primera ronda de casos. Así que nada, aquí no paramos, vamos a continuar en el siguiente capítulo con una nueva ronda de casos, con otro formato o bueno, o una parte de este concurso, como tú lo llamaste, de mitos. Entonces, no olviden que nosotros somos Perdernos para Encontrarnos y estamos acá y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo para todos. Gracias.